tengo un gran gusto de presentar a Henry Brown. Muchas gracias por venir. Yo voy a hacer la entrevista en inglés y voy a traducir. Thank you so much for being with us. Y tengo que agradecer inmensamente al doctor Armando Aluar, que es un buen ser humano y psicólogo también, que está trabajando en esta organización que él preside, que se llama Conflictos Humanos, para tratar de ayudar a las personas en cárceles y especialmente las personas inocentemente condenadas. Muchas gracias. Okay, Henry, I'll say the question in English and then I'll be translating. Tell me about how does a 16-year-old feel when you're condemned to death, sentenced to death when you didn't commit the crime? ¿Cómo se siente un adolescente de 16 años cuando lo condenan a muerte sin haber cometido el crimen? It's a tremendous amount of fear. Dice que es mucho miedo. You know, it's fear of the unknown. Es miedo de lo desconocido. And then you got guys telling me y ustedes diciéndome how it's going to be on death row before I get there. So I'm picturing in my condenada a mind muerte y en mi mente yo me imaginaba face. lo que iba a enfrentar. Tell me, what did you picture in your mind? ¿Qué tenías en tu mente? I pictured in my mind that it was going to be like in a dungeon, dark, como en una parte muy oscura. And that it was going to be no one around me. Que no iba a haber nadie alrededor de mí. And then when I got there, cuando llegué, I was so sick that day estaba tan enfermo that I started throwing up que empecé a vomitar because there was so much fear inside porque of había me. mucho miedo. And it started coming out green. It was empecé like a vomitar bile. verde y era bilis. What happened? Who got killed? And you have to explain to me why you didn't want to testify against the person who committed the crime. Él me tiene que explicar un poquito quién mató a quién y cómo él presenció esto, pero él no quiso entregar a su compañero que fue el que realmente cometió el crimen. It was me and two other guys. Éramos yo y dos muchachos más. We was hanging out that day. Estábamos out just doing things that solos we had haciendo no business cosas doing. que no debíamos hacer, like what? Que no estaban yendo a la escuela. We skipped school, was hanging out. They was older guys, and so I was Dice just que hanging habían out with personas them. mayores, okay. And so one of the guys that I was hanging out with, uno de los muchachos con quien yo estaba, he killed the man. Él mató a una persona. ¿Por qué? I saw it when it happened. Why did he kill him? He was trying to take his car from him. In fact, he took his car. Estaba tratando de robarle el auto y entonces lo mató. So the man was trying to fight him and he killed the man. El hombre estaba tratando de forcejear con él y lo mató. You know, it was nothing. It was me and another guy that was there. Éramos yo y otro but it was muchacho, nothing that we could do. He pero was no podíamos determined hacer nada porque él estaba determinado. Okay. And so after we got arrested, después que nos arrestaron, they wanted me to testify against que yo testificara contra él. And so I told them that I wasn't going to testify que no iba a hacerlo. Because they wanted to give me a life sentence. Porque ellos me querían dar una cadena perpetua. And keep me in prison for the rest of my life. Y mantenerme so I told them that I en wasn't prisión. going to do Pero that. why didn't you testify and say the truth? ¿Por qué no dijiste la verdad? Because they would have made me stay in prison. Porque me iban a dejar quedarme en la cárcel. Because they charged me with the murder too. They charged all three of us with the murder, even though we didn't do it. Dice que porque nos iban a dar a los tres el mismo cargo, pero entonces, a ver, ¿las otras dos personas eran negros también? The other two guys were black? Yes. Okay, but then why didn't you say the truth? What evidence did they have to convict you when this guy didn't do a day in jail? Esta persona no hizo ni un día en cárcel. ¿Qué evidencia tenía? I told them that the guy had did it. But that I wasn't going to go in the courtroom and testify. Yo le dije que él lo hizo, pero no iba a testificar. Because had I went in the courtroom and testified si yo hubiera ido a testificar, then my life wouldn't have been entonces mi vida, no good because they would have killed me in prison. Porque me hubieran matado en la prisión. The other guy el otro muchacho that told, he's still in prison que now. Sí testificó contra el otro, todavía está en cárcel. He's already served over 40 years and he didn't kill anyone. 40 años y no ha matado a nadie. Okay. He's still there now. And he got raped while he was in the county jail. Y lo violaron. He got raped when he was in the county jail because people found out en la that he was going to testify. Porque ellos sabían que iba a testificar contra la otra persona. So they raped him in prison. Pero es impresionante porque no entiendo la evidencia de dónde salió. Dime, Álvaro. El problema es que él tiene una historia realmente a los 15 años. Hay muchos muchachos que por una simple compañía se ven envueltos en un problema tan serio como él, que estuvo tantos años en la pena de muerte. Pero lo importante yo creo que... Bueno, porque a los 12 años, y hay que explicar esto,
el padre era arquitecto y la madre era costurera, y a los 12 años él tuvo que dejar la escuela para echar gasolina para llevar a su casa dinero. Y él me estaba explicando que él utilizaba este dinero, a veces cuando llegaba a la casa, los padres ya estaban tomados, y entonces él utilizaba drogas porque ya tenía dinero. O sea, este niño fue sacado de la escuela para trabajar, para ayudar a sus hermanos. Como muchos casos, la mayoría de los casos de las personas que están en prisión y que empezaron a los 14, 15 años, son minorías, problemas de drogas, problemas de adolescentes. Los adolescentes son sensibles a todo lo que está en el exterior y depende mucho de la sociedad, de lo que hace la sociedad para crear toda esa situación. Y él hizo lo que hubiera hecho cualquier muchacho, buscar el dinero para llevarlo para la casa. Se fue envuelto en un crimen que no cometió. Me imagino que a los 12 años no fue él, fueron los padres los que lo sacaron de la escuela para que trabajara. Pero el problema es la necesidad que ellos tenían, y realmente él está acusado de un crimen que nunca cometió. Y entonces ese es todo el problema de Henry. Entonces él pasa sus años y sale, sufre ese tormento y es capaz de vivir, de hacerse paralegal en la cárcel, de rehabilitarse, de ayudar a los seres humanos, y es una gran persona. O sea, él es una persona sin odio, sin sentimientos. Pero sin embargo, él mismo me está explicando, I was telling the story that you told me that at 12, you know, you had to pump gas to bring money to the house, and then you started smoking weed, and you had money, and you knew that it was easy to get drugs because you were doing it. O sea, estaba explicándole lo que le conté al lugar de su niñez, que tuvo que dejar la escuela a 12 años. Pero entonces, why do you think that it's so many people in Baltimore, in the U.S., that are black? You think it's discrimination, racial discrimination, that there are more blacks in the jails than whites? O sea, hay discriminación porque hay muchos negros en la cárcel. That's definite. That's a no-brainer. Dice que es definitivo. You're gonna see right now. Dice que ahora with Hispanics and black make up the population in almost every jail and prison inside the United States right población now. de los Estados Unidos. It wasn't like that when I first went in 1973. It was a lot of blacks, and then it was a few whites. Now que había muchos negros y muy poquitos blancos. But you think it's discrimination? You think it's racism? Yes, it's racism. Es racismo. ¿Qué está pasando en Baltimore? I had an all-white jury, a white lawyer, dice que tenía todo jurado blanco, white judge, white prosecutor. La víctima era blanca también. El fiscal era blanco. Except me and my mother. Menos yo. Sin embargo, en Baltimore, 3 de los policías eran blancos y 3 negros. In Baltimore, there were 3 of the officers were black and 3 were white. Okay, that's a system. We talking about 2 different things. We're talking about a system. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. We talking about a system that deal with racism, que trata and we con el talking about a system that deal with control. Y con un sistema que habla del control. ¿Cómo del control? Control like you. If I can be black. Si yo puedo ser negro y él puede ser hispano, pero si los dos vamos al mismo sistema y están maltratando a las personas, vamos a entrar en el sistema. So it doesn't matter if he's black or if he's white. No importa si es blanco o negro. In Baltimore for so long. Ok, pero entonces la pregunta es, al lugar, ¿por qué hay más negros en la cárcel? ¿Porque tienen menos oportunidades? ¿Porque primero hay más padres? pobreza, no tienen abogado. El abogado es importantísimo porque hay muchas personas que han cometido crimen y están en la calle, personas que han salido y han matado a 2 personas. Sin embargo, muchas personas que han hecho robo de 17, 18 años siguen presos 30 y 40 años, a pesar de que un jurado y que un juez les dijo a los 25 años, entonces pueden ir afuera, no lo sueltan. Aquí hay una combinación del Departamento de Correcciones, que es los abusos que tiene con el Departamento de Parol. Parol soltó 24 en un año en la Florida. ¿Por qué? Porque esa gente entran para de nuevo, les prometen a los 7 años, a los 10, llevan 40, 41, tienen 60, 70 y siguen presos. Y el gasto que hay de millones y de millones es porque las cárceles son un negocio. It's a business. Pero otra cosa es, la persona que cometió el crimen era negro. That guy that committed the crime. Was he black? Yes, ma'am. He was black. Yes. But he got out. He got out. O sea, él no cumplió ni un solo día. He didn't go to trial and got out. He got out on a technicality because salió por un tecnicismo. The state was waiting porque el Estado estaba esperando porque yo testificara. Y como yo no quise testificar, they tried to force me. They tried to scare me. Trataron de forzarte. They tried to scare me into testifying. ¿Cómo? By telling me, if you don't testify against him, we're going to take you to trial and we're going to sentence you to die. Vamos a llevarte a juicio y te vamos a sentenciar a muerte. Ok. ¿Cómo después de 20 años una persona que
se llama Karen, que finalmente te saca, como finalmente, aunque sí you plead guilty, aunque sí te declaraste culpable de homicidio en segundo grado, sales libre. How come then afterwards everything is turned around by Karen, your attorney? She wrote me and told me that ella me dijo my case was the first capital case she ever handled. Que ella había tomado así, que ella te creyó. Okay. And I told her to go for it. And she filed into the federal court. But you pled guilty. Pero tú dijiste que eras culpable. No, I pled not guilty from the beginning. And they sentenced me to die in the electric chair. I pled not guilty. The first time. But the second time, the plea was you pled guilty and they let you out because the credit was the time that you did. They gave me time served. Entonces that was after the federal judge. The federal judge gave the state of Florida el juez federal le dio al Estado, le dio 30 días para darme un nuevo juicio, pero no tuviste un nuevo juicio. You didn't have a new trial. So when I came back for the new trial, cuando regresé para el nuevo they came juicio, to me with a deal. Vinieron con el negocio que era, they said if I plead guilty to second degree murder, they'll let me go. A segundo grado, te dejaban ir, because you already did 20 years. I had already. Porque ya había hecho los 20 años. So I'm like, what difference does it matter? I can't get them 20 You're years not back. angry, no estás enojado. Yeah, I was angry. I was angry inside the system. But one of the things that I learned is that people used to tell me I was justified in being angry. La gente me decía que yo estaba justificado en estar enojado. You were. Was eating me up on the inside. Pero el enojo me estaba comiendo por dentro. And it was blocking me from the sunlight of God. Me estaba bloqueando por el sol. I couldn't see nothing because I had so much hatred and anger dice que tenía in my tanto eyes. odio y tanto enojo, but you were right in having it. O sea, they got your youth. But te robaron tu juventud. It's a way to be angry. Hay una forma de estar enojado. I didn't know how to resolve that conflict within myself. No sabía cómo resolver ese conflicto. Now, you got out, and then you start, going to school in FIU, you can't get a job, and then you start selling drugs, and you go back to jail. Entonces va a FIU, pero no puede conseguir trabajo, empieza a vender drogas y regresa a la cárcel por 8 años. Why? Because I kept trying to get a job everywhere. Porque no podía conseguir trabajo. Going on job interview, filling out applications. Dice que llenaba aplicaciones, solicitudes, y enseguida que decían que había hecho 20 años, no te daban. So when do you see God? What happened? ¿Cuándo viste la luz? Well, a couple of things happened. Muchas cosas pasaron. My daughter, I got from under the sentence of death on March 12, 1979. Me dieron la sentencia de muerte en 1979, marzo 12. 1999. 20 años después, mi niña nació. You were already out. I was out. Si ya había salido, nació su niña. Then I got out of federal prison on October 6, 2008. On October 6, 2009, my son was born. 2009 nació mi hijo. I'm looking at these dates, and I'm seeing how God is working in my life. Entonces, your wife had something to do with it, right? Tu esposa tuvo que ver. My wife? God put her in my life also. Dice que Dios me la puso en el camino. How come you didn't get raped and your friend did? Dice que tu amigo lo violaron a ti, ¿no? Because I didn't go in the courtroom and tell on him, and so I did what I had to do in order to keep my manhood intact and my life. Okay, dice que él pudo hacer lo que tenía que hacer para mantenerse intacto. What's your message to kids today that went through what you went at 12 and start smoking weed and start going into the wrong place? ¿Qué le dice a los chicos que quizás están tomando el camino equivocado? Miren esto. Le dieron el nominado a uno de los mejores afroamericanos de 2014, nominación. Right, I was the nominee for the African American Achievers Award in 2014, and that's for my service in the community. Para mi servicio a la comunidad. In fact, that's how I met Dr. Armando Alawad. I was out doing service in the community. Okay, but you need a car, right? You need transportation. ¿Qué necesita él ahora? Bueno, va a ayudar a ver si alguna gente lo puede ayudar. Personas sensibles que ven un hombre honrado que ha sufrido, estamos tratando de conseguirle un transporte. Pueden donar 20, 30, 40, lo que puedan, pero sería un gran beneficio porque este es nuestro objetivo. Nosotros lo conocimos a él, Conflictos Humanos, y nos pueden llegar por el nombre mío en Facebook, Armando Aluar, o Conflictos Humanos. Lo conocimos a él. Y él también necesita además otro trabajo part-time, porque you work part-time, right? You need another job, another part-time job. Yes, I need me a job right now to make money. I had to borrow gas money from him. Que le tuvo que pedir prestado dinero. Yo le voy a dar un abrazo porque estoy, la verdad, que muy emocionada de que alguien que empezó con una vida difícil pudo arreglar su vida.
Rapidito. I go into the jails and I talk to the juveniles. I go in the communities and I talk to them because les hablo y les digo our community right now is so full of violence that someone has to help these kids. Tiene que and so ayudarlos. I think God saved me and brought Dios me back me out salvó here y me to trajo help aquí. these You're a role model to all our youth, juntos, black and white. Estamos trabajando juntos en la rehabilitación de todos los adolescentes y ayudando a todos. Somos una organización humanitaria, no política. Así que ayúdenos a tratar de conseguir el transportation para